Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, bueno, este video tiene como objetivo de alguna manera empezar a ir acercándonos, a pesar de la distancia, digamos, empezar a acercarnos, aunque sea de manera virtual, y empezar a tener algunas charlas en referencia a lo que van a ser los próximos trabajos que vamos a ir realizando, como para que no quede solamente en el trabajo en sí, sino que haya una explicación de por qué y cómo lo estamos pensando y por qué lo vamos a trabajar de esa manera, explicar los conceptos para que se entiendan, tener de alguna manera un vínculo un poco más cercano, más presencial, aunque la presencialidad no existe, pero por lo menos esta presencialidad virtual sí. Bien, este video tiene como sentido o como idea trabajar lo que es lo que va a ser el trabajo que estamos pensando con los profes de geografía y de lengua y literatura sobre eh, los movimientos sociales y más puntualmente en el caso de historia vamos a puntualizar los movimientos indígenas, ¿sí?, en América Latina. Nosotros, primero para empezar, digamos, lo que primero necesitamos hacer es definir qué son los movimientos sociales y desde dónde y hasta dónde lo vamos a pensar. Los movimientos sociales después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ustedes saben que el mundo se divide en dos, acuérdense de esto del mundo bipolar, los después de la Segunda Guerra Mundial se van a dar una serie de procesos políticos a nivel global que de alguna manera van a generar una serie de conflictos. Esos procesos políticos que van a generar conflictos van a también generar respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Los movimientos sociales. Si bien ya habían existido previamente, ahora adquieren otra tónica. Un movimiento social básicamente es un grupo de personas que se reúne por algún fin. Ese grupo de personas se puede reunir para plantear una situación, un problema, para manifestar un malestar social, para peticionar algo, para obtener un reconocimiento, eh, para distintas cosas, ¿sí? Entonces, los movimientos sociales, después de la Segunda Guerra Mundial, van a tener distintas características. Por ejemplo, a nivel dentro de lo que fue Estados Unidos, hay movimientos sociales encabezados uno por el doctor Martin Luther King, que era un activista social afroamericano que pedía o reclamaba la igualdad de derecho, ¿sí?, de los blancos con los negros. Es decir, él como afroamericano reclamaba tener la misma cantidad de derechos que tenían los ciudadanos blancos estadounidenses. Eh, bueno, va también a aparecer el movimiento pacifista que va a reclamar el cese de las guerras a nivel global y le va a reclamar específicamente a los Estados Unidos que culminara con la guerra luego en Vietnam. Eh, Van a aparecer durante la década del 60 y del 70 los primeros esbozos de lo que va a ser luego el movimiento feminista a nivel global, pero durante esa época se da los, la primera, digamos, los primeros chispazos de ese proceso en los Estados Unidos. Entonces es una época donde aparecen estos movimientos sociales, donde vienen a reclamarle al Estado una serie de cosas, y en América Latina nosotros tenemos como característica una serie de cuestiones que son muy importantes de visualizar, ¿sí? Porque América Latina tiene una característica muy importante, y es que desde, desde que se produce la conquista en América, desde que se produce la invasión europea a América del Sur, a finales del siglo XV, eh, las culturas amerindias se quedaron totalmente corridas, y quienes tomaron el epicentro social y económico van a ser los europeos, ¿sí? El sistema económico que van a hacer, que es el capitalismo, en aquellos años, tiene como cuestión así central, ¿sí? Como epicentro económico mundial, Europa, en aquellos años, ¿sí? Y
que esta identidad económica que va a adquirir el mundo se la van a dar los europeos y se va a robustecer a partir de el desarrollo, pero también a partir del aniquilamiento, la subordinación y la colonización de miles de pueblos, entre los que están los pueblos indígenas americanos. ¿Sí? Nunca, ni Europa, ni Francia, ni los Estados Unidos, tuvieron relaciones sociales con las culturas periféricas, las de Asia, las de África o las de América del Sur, con una propuesta pacífica, sino que siempre fue a través de las armas. ¿Sí? Los ejércitos españoles, portugueses, franceses, ingleses, norteamericanos ocuparon territorialmente lugares a partir de la violencia militar, ¿sí? Y redujeron esos dominios a básicamente casi que colonias o en otros casos, digamos, directamente los conformaron como un estado sin, sin preguntarle a esos pueblos que ya vivían en ese lugar qué querían o si tenían algún deseo sobre ese territorio, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, lo primero que se pensó o lo primero que se extrajo fueron los recursos minerales, el oro, la plata. Los primeros en empezar fueron los españoles en América del Sur y los portugueses también en América del Sur y en África. Luego se fueron incorporando otras potencias europeas como Gran Bretaña, como Francia, como Holanda. Y cuando ya el oro no era lo suficientemente valioso o no había tanto, lo que se empezó a explotar es la agricultura a partir de las tierras. Y esas tierras van a ser usurpadas a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, el derecho de estos pueblos sobre la tierra y el territorio fue violado sistemáticamente, es decir, nunca durante lo que fueron estos procesos de conquista, estos pueblos pudieron hacer uso de los derechos que tienen sobre la tierra, porque esa tierra, si a alguien le pertenece, son a los pueblos originarios y después a todo lo demás que vino, a los estados nacionales y demás, pero durante siglos esos derechos a la tierra y al territorio fueron sistemáticamente violados durante lo que fueron los procesos de conquista, los procesos de colonización y luego los procesos de los estados nacionales. ¿Sí? Vamos, hasta ahí me van siguiendo. Entonces, en la actualidad, esos pueblos indígenas de los que yo les estoy hablando han levantado o se han levantado desde hace varios años ya. Nosotros vimos el caso de lo que es el movimiento zapatista en México, pero hay una serie de movimientos sociales indígenas en América Latina que han planteado de manera sistemática la defensa y la recuperación de sus territorios, como así también de su derecho a tener una cultura propia, que es algo que nosotros quizás no podemos visualizar, pero los pueblos originarios tenían sus propias lenguas y muchas veces los estados nacionales desconocen esa situación y plantean, digamos, que los niños y los jóvenes que son originarios tengan que ir a las escuelas a estudiar una lengua que les es ajena, digamos, porque durante toda su vida y su vida de infantes han hablado en otro idioma y de golpe el Estado les reclama que hablen un idioma que a ellos les es ajeno. Es como que si el día de mañana a ustedes les plantean, bueno, pero a partir de mañana vos vas a hablar en otro idioma. Es una cosa muy difícil, es una cosa muy chocante y es algo que está muy, muy invisibilizado en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, los pueblos originarios, de alguna manera, reclaman, tienen una serie de reclamos muy diversos, pero entre ellos está el derecho a la cultura, el derecho a la tierra, el derecho a poder realizar la vida de la manera en la que ellos saben,
en recuperar sus objetos sagrados. Cuántas cosas que son parte de los pueblos originarios están desparramadas en todo el mundo, eh, como parte de museos que son exhibidas y que en realidad le pertenecen a estos pueblos. Entonces, las denuncias que hacen ellos se van a ir acumulando, ¿sí? Y van a empezar a aparecer en América del Sur o en América Latina en realidad, van a aparecer durante la década del 70, del 80 más fuertemente y durante el 90 también, grupos, ¿sí? O movimientos sociales que reclaman, ¿sí? la Nuevamente este derecho a la tierra. Hay un discurso, yo le voy a leer un fragmento, sí, no les voy a leer el discurso completo, pero que va a dar una indígena guatemalteca que es Premio Nobel de la Paz, ¿sí? que dice que básicamente es un discurso que lo podría dar cualquier indígena americano y nosotros creeríamos que está bien porque es una palabra que tiene un eco en prácticamente toda la América del Sur y dice lo siguiente, a ver. A pesar de la historia de colonización, racismo y despojo de lo que hemos sido víctimas, hemos sabido preservar valores, conocimientos y recursos. Y por esa misma historia, la lucha por el reconocimiento a nuestros derechos continúa. Rigoberta Menchú, 2004. Esto fue durante el foro permanente de cuestiones indígenas, donde realmente hay algo, digamos, que, ¿por qué digo yo que esto puede ser planteado por cualquier pueblo originario americano y nosotros diríamos que está bien? Porque los pueblos originarios comparten una historia común y es que la historia del despojo al que han sido sometidos, es decir, les han robado prácticamente la cultura y se los ha sometido a diferentes vejaciones. Hay casos de estados nacionales, ¿sí? que han reconocido la cuestión cultural o el aporte cultural que han hecho los pueblos originarios, que de alguna manera es un remiendo a tantos años de invisibilidad. Por ejemplo, lo que es el caso de Bolivia, donde Bolivia se autoproclama Estado plurinacional debido a que entiende, ¿sí? que dentro de Bolivia coexisten distintas naciones. Es decir, no solamente está la nación boliviana, sino que además hay una serie de pueblos que son naciones, que tienen un idioma propio, que tienen un bagaje cultural diferente y que viene desde hace cientos de años y que conviven diariamente, como son los aymaras, los quichuas o una diversidad de pueblos que son pueblos originarios, son pueblos indígenas, ¿sí? Por eso Bolivia durante los últimos años lleva dentro de su esquema, de sus banderas, digamos, está la bandera boliviana y pegado al lado está la bandera del Huipala, que es la bandera de los pueblos originarios. Es decir, es de alguna manera reconocer esa ascendencia o ese aporte que han hecho los pueblos originarios a la cultura boliviana. En Ecuador, que es otro país que tiene un altísimo contenido de pueblos originarios en su población, la Constitución reconoce ¿sí? que dentro del Estado ecuatoriano conviven otras naciones que no son solamente la nación ecuatoriana, sino y reconoce además el derecho a aprender el idioma propio. Es decir, cada comunidad puede enseñar su idioma a los jóvenes o los estudiantes para evitar perder ese bagaje cultural, porque ustedes imagínense que si, y esto obviamente no es porque esto no se dio porque sí, sino porque hubo movimientos sociales, como yo les decía, que reclamaron estos derechos dentro de estos estados, dentro del estado boliviano, dentro del estado ecuatoriano, hubo movimientos sociales. En el caso de Ecuador es la CONAIE, que es la Coordinadora Nacional Indígena Ecuatoriana, que básicamente reúne a prácticamente todas, reúne a todas las naciones indígenas
que viven en el Ecuador y que de alguna manera ha ido planteando y se ha ido organizando a partir de la necesidad, ¿sí?, que tienen los pueblos originarios de ese reconocimiento. ¿Mm? Como yo les decía recién, esto, estos movimientos sociales indígenas que van a aparecer de alguna manera más fuertes, ¿sí?, durante las últimas décadas del siglo XX, es decir, la década del 80, la década del 90, tiene que ver también con que, en primer lugar, hay legislación internacional que comienza a reconocer a los pueblos originarios y a su culturalidad, digamos, como parte y como actores sociales muy importantes. Además de eso, hay otra cuestión que es muy importante, y es que estos movimientos empiezan a tratar de generar visibilidad debido al avance del sistema capitalista, eh, el sistema capitalista, digamos, ya habiendo resuelto, si se quiere, una serie de cuellos de botella que tuvo que pasar, donde se decide, digamos, por ya no por un país como potencia, sino que por una economía como potencia, y a partir de ahí surgen estas multinacionales que de alguna manera vienen a reemplazar a lo que eran los viejos estados nacionales, pero económicamente hablando, donde las multinacionales no tienen básicamente una raíz en un país, sino que son distintas factorías que se van ubicando en distintos países y de ahí van extrayendo recursos. Antes esto lo hacía un estado, como yo les decía, España o Francia o Portugal. Hoy lo hacen las empresas. En esa situación, ese nuevo liberalismo o neoliberalismo que se instala en América del Sur, de alguna manera lo que va a hacer es reciclar esas matrices liberales y tratar de extraer los recursos necesarios en este nuevo escenario. Ahí es donde los pueblos originarios adquieren de vuelta una visibilidad, debido a que su modo de vida nuevamente se vería interrumpido por las ansias de ahora las empresas, y es entonces donde se empiezan a movilizar en contra de estos emprendimientos económicos que de alguna manera vienen a destruir lo que ellos entienden o lo que ellos conocen como lo que es la tierra. Los Aymara le llaman la Pachamama, hay distintas denominaciones, digamos, de acuerdo a cada nación, pero que de alguna manera viene a destruir el equilibrio ecológico con el que ellos han vivido durante cientos de años, inclusive antes de la llegada del europeo. Y es por eso que de alguna manera los pueblos originarios se ven vinculados con los movimientos ecologistas, debido a que tratan de generar una defensa de lo que es el territorio y de lo que es el territorio que ellos conocen. Es por eso, digamos, que, por ejemplo, los zapatistas que se levantan en contra del mal gobierno en el 94 lo están haciendo además en contra del acuerdo que en ese momento se celebraba entre los Estados Unidos y México, que era el NAFTA, que era básicamente un acuerdo de libre comercio donde Estados Unidos iba a empezar a tener mucha relevancia a nivel económico sobre México. Los pueblos ecuatorianos se han manifestado abiertamente en contra de las explotaciones mineras a cielo abierto en su territorio, ¿sí? Los mapuches en el sur de nuestro país, que han reclamado de manera también sistemática el acceso a la tierra que ha sido vendida de manera ilegal a extranjeros, y que les impide a ellos mantener su modo de vida y su cultura. Es decir, los corrieron de la tierra que les pertenecía y encima los hacen vivir de otra manera. Es entonces que estos movimientos indígenas van a ir teniendo diferentes tipos de reclamos, si se quiere, pero van a emerger debido a esta cuestión económica, ¿sí?, que se visualiza después de los 80 y que es de alguna manera o tiene como necesidad visualizar el malestar social en el que ellos viven, visualizar además las situaciones de pobreza, ¿sí?, o de miseria en las que estos pueblos están viviendo, y además es el rechazo a las políticas neoliberales, ¿sí? Hay de alguna manera una mundialización en contra de ese sistema político,
Y los movimientos indígenas en América Latina, tanto en México, Ecuador, Centroamérica, van a tratar de ser un freno a las iniciativas políticas que trae el neoliberalismo. ¿Sí? Bien, entonces, eh, en este escenario que se da, como yo les decía, hay 40 millones de indígenas que esperan que digamos el reconocimiento que le ha dado la Organización Mundial, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo y demás, que los ha reconocido como actores sociales relevantes. Ellos esperan que este marco jurídico que de alguna manera los reconoce se dé o ayude a resolver los conflictos que ellos tienen debido a la aparición de megaemprendimientos económicos que ellos dicen con bastante razón que pueden llegar a destruir los territorios, como es el caso de la tala de árboles en el Amazonas, la minería a cielo abierto en los distintos países de América del Sur, sobre todo en la parte de la cordillera, la extracción de petróleo a partir del sistema de fracking, que es la fractura hidráulica que ha generado problemas muy graves en Ecuador. Todas esas situaciones, digamos, son cuestiones que estos pueblos vienen a tratar de plantear. Entonces, gurises, haciendo un breve análisis o un breve resumen, pudimos definir más o menos cuáles son los movimientos sociales, qué movimientos sociales o cómo comienzan a darse después de la década del 60, situamos a Luther King, hablamos de el movimiento feminista, el movimiento pacifista como ejemplos, ¿sí? Después nos vinimos a América del Sur, ya planteamos la cuestión indígena desde la conquista, hicimos un resumen obviamente. Después de ese resumen ya saltamos a lo que es la década del 70, del 80, el 90 y el 2000. Fuimos ahí analizando, vimos algunos discursos, el caso más paradigmático es el que yo les leí, de Rigoberta Menchú, y finalmente visualizamos ahí la situación esta que hay o esta tensión que existe entre los movimientos sociales indígenas y el neoliberalismo como política, ¿sí? Esto es de alguna manera un video que tiene como sentido poder explicar o traerles algunas herramientas teóricas para después retrabajar en la actividad que se va a plantear la semana que viene, ¿sí? Les mando un abrazo y ojalá sigan bien, nos seguimos cuidando. Abrazo.